relativos a la máquina asincrónica. Así que bueno, en esta oportunidad vamos a resolver un problema que les traje para esta noche. No está en la guía, así que es un problema que estamos trayendo de fuera del material que puede estar subido en el aula virtual. Así que bueno, vamos a empezar a compartir y mientras vamos leyendo el enunciado, vamos tomando nota de los datos. Bueno, avísenme si se está viendo la pantalla. Sí, ahí se ve. Bueno, entonces, vamos a ver qué es lo que dice el enunciado del problema. Dice, una estación de bombeo de agua tiene una bomba centrífuga conectada a un motor asincrónico trifásico en jaula de ardilla. Entonces tenemos motor jaula, el motor tiene 15 CV, es de 220 a 380 volt, 50 Hz, 6 polos, y tiene los siguientes parámetros del circuito. R1 igual a R'2, o sea, la resistencia ya referida, igual a 0,8 ohm. X1 igual a X'2, 2 ohm. Las pérdidas en el hierro y las pérdidas mecánicas son iguales a 0. Y entonces para este motor se piden una serie de cuestiones a averiguar. Dice, punto A, si la red es de 380 volts 50 Hz, ¿cómo se conectará el motor? Dibujar el cuadro de bornes e indicar el nombre correcto de los terminales. B, con el motor conectado correctamente, de acuerdo con el apartado A, ¿cuál será el par de arranque del motor a la tensión asignada o a la tensión nominal? Si el par resistente de la bomba en el arranque es de 50 Nm, ¿arrancará el motor? Punto C. Si en régimen permanente el par resistente es igual a 100 Nm, ¿cuál será la velocidad a la cual el motor gira en este estado de equilibrio? D. ¿Qué corriente absorberá el motor en el caso anterior? ¿Cuánto valdrá la potencia desarrollada en el eje? E. Si el motor se alimenta por medio de un transformador ideal de relación 15 kV a 380 volt, más menos 5% conexión DI11, a través de una línea trifásica de impedancia 0,1 más J05 ohm por fase, arranca el motor, y en caso de que no sea posible arrancarlo, indicar qué sería lo más adecuado para poder conseguir el arranque. Bueno, ¿alguna duda con lo que plantea el enunciado? Bien, vamos a empezar. Entonces, en el punto A, nos pide definir el tema de la conexión, los bornes, la manera en que hay que conectarlo, siempre teniendo en cuenta que es un motor de 220, 380 volt y la red, dijimos que la red es una red de 380 volt
50 Hz. Entonces, nuestro motor es un motor que admite 220/380 volts. Esto significa que cada fase del motor puede admitir como máximo 220 volts. ¿Está bien? Y la red es una red de 380. Es decir, que si nosotros, digamos, analizamos una fase del motor y esta fase puede admitir solo 220, porque es la menor tensión, esos 220 volts es la condición que me fija, o es el parámetro que tengo que tener en cuenta para definir el conexionado del mismo, ¿no? De manera tal que si nuestra red es de 380 volts, la única manera de poder conectarlo es conectarlo en estrella. ¿Por qué? Y porque supongamos que nuestra conexión es esta, nuestra red es de 380 volts, quiere decir que entre dos conductores de alimentación vamos a estar teniendo los 380 volts, y entonces en esas condiciones en cada fase estaremos teniendo los 220 que la fase admite. ¿Está bien? De manera tal que la conexión correcta es conexión estrella. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta acá? No, perfecto. Estos son 220 volts y entonces la conexión correcta es estrella. Entonces, nosotros tenemos uno de los puntos que pide el enunciado es definir la manera de conexionado y la denominación correcta de los bornes, etcétera. Bueno, lo que suele ocurrir en una caja de conexionado es que nosotros tenemos 6 bornes accesibles, y por ejemplo, si nosotros tenemos una denominación que es U, V y W para cada una de las fases, lo que realmente están representando estos bornes es lo siguiente. Yo tengo el bobinado que arranca en U de una fase, y tengo X acá, el B también está puesto de esta manera, y la otra fase está así, y tengo el final del bobinado acá. De manera tal que los 6 bornes son principio y final, pero contrariamente a lo que por ahí instintivamente uno podría suponer, que digamos están alineados, ¿no? El principio y fin de manera alineada verticalmente, esto no es así. Normalmente las puntas son de esta manera, digamos, principio y fin cruzado. Por lo tanto, ustedes habrán visto que este tipo de motor tiene unas chapitas de conexión. Bueno, esas chapitas de conexión deben ir puestas de esta manera. ¿Para qué? Para que esté conexionando en estrella y respetando la tensión admisible entre bornes de cada fase, ¿no? ¿Alguna duda con esto? Bien. Bueno. El punto B dice
Conectado el motor correctamente, de acuerdo con lo que se solicita o lo que se pide en A, con ese tipo de conexión, calcular cuál será el par de arranque del motor a la tensión nominal. Bueno, entonces, para el punto B, lo que vamos a estar calculando es el par de arranque a U nominal, ¿no? Bueno, como ustedes bien saben, el par de arranque es el par que tiene la máquina al iniciar su recorrido dinámico. Eso que estoy marcando acá sería el par de arranque, y esto está dado para un rebalamiento S igual a 1. Acá tengo S, bueno, no quiere, S igual a 0. ¿Está? Entonces, ¿qué ocurre? Dependiendo de cuál sea el valor del par de arranque, nosotros podemos tener un sistema que sea necesario, mejor dicho, que sea posible arrancarlo con la carga que uno desea arrastrar conectada ya directamente al árbol del motor, o bien puede ocurrir que el par de arranque no sea suficiente y entonces haya que esperar una evolución de la dinámica para ir acoplando la carga mecánica. Ese par de arranque se puede calcular ¿a partir de qué? A partir de la fórmula general del par. Y esa fórmula general del par, particularizarla ¿para qué? Para el estado de arranque, ¿no es cierto? Es decir, el estado caracterizado por rebalamiento igual a 1. La fórmula de par, en general, está dada por 3 veces R'2 sobre S por B de fase al cuadrado dividido la omega de campo y acá me está faltando la impedancia, el módulo de la impedancia al cuadrado, es decir, R1 más R'2 sobre S todo al cuadrado más X de corto al cuadrado, y todo esto de esta manera, ¿no? Recuerden que esta fórmula viene ¿de dónde? Viene de la fórmula que el par es igual a potencia sobre velocidad, ¿no? Y esta potencia es 3 veces la potencia de fase. Y la potencia de fase es corriente al cuadrado y cuadrado por R. ¿Qué R? La R que tengo en el secundario. Toda la R, R'2 sobre S, ¿correcto? Entonces, de esta evolución llegamos a esta fórmula que está acá. Si ustedes se fijan, esto que yo tengo acá no es ni más ni menos que la corriente al cuadrado. ¿Está bien? Eso es I cuadrado.
I cuadrado por R. 3 veces. ¿Por qué? Porque estamos analizando el modelo de la máquina como un modelo de fase, entonces 3 veces. Lo que pasa en una fase es la potencia total dividido velocidad, potencia sobre velocidad par. Le van a notar que esa es la fórmula general del par para cualquier valor de resbalamiento. Si yo quiero, en particular, por ejemplo, par nominal, resbalamiento nominal es el que corresponde poner. Si yo quiero par máximo, corresponde poner resbalamiento máximo. Si yo quiero par de arranque, corresponde poner resbalamiento de arranque. Fíjense que por el resto de las cosas, digamos, por el resto de los parámetros que intervienen, son todos parámetros propios de la máquina, ¿no? La velocidad de campo, la resistencia, la reactancia. Las únicas cuestiones que pueden variar acá, que pueden hacer que el par tenga valores distintos, son la tensión de fase que estoy alimentando, con la cual estoy alimentando al motor, y el resbalamiento, o sea, el estado, el punto de la característica mecánica donde yo estoy analizando lo que pasa con el par. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Entonces, en particular, para el arranque, el resbalamiento es S igual a 1. De manera tal que lo que tengo que hacer es particularizar la fórmula que les mostré recién. 3 por 1 sobre la velocidad de campo sería 1 sobre 2pi n de campo sobre 60. El 60 lo pongo acá arriba. ¿Está bien? Entonces esto es 3, 1 sobre velocidad de campo en RPM. Todo eso dividido 60. El 60 pasa al numerador. Bien. Por R'2. La R'2 de esta máquina habíamos dicho que era 0.8 ohm. ¿Está bien? 0.8 ohm. Entonces esto sería 0,8 sobre S de arranque, que sabemos que cuánto vale, 1, por la tensión de fase. ¿Cómo dijimos que había que conectar esta máquina? Dijimos que había que conectarla en estrella. Por lo tanto, la tensión de fase de esta máquina en esta configuración es ¿cuánto? 220 sobre la raíz de 3. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces acá va 220 sobre la raíz de 3 y esto al cuadrado. Tensión de fase al cuadrado. Sobre. Porque sobre raíz de 3 es 380 sobre raíz de 3 que es 220, ¿no? Tenés razón, perdón, hice la cuenta mentalmente. Perdón. Sí, señor. Sí, señor. Eso da 220. 220 al cuadrado. Bien. Todo esto dividido, R1 era igual a R2, ¿no? Sí. 0,8 y la X de corto 2 más 2. Bien. Entonces tenemos R1 0,8 más 0,8 sobre S de arranque, todo al cuadrado, más 2 más 2, todo al cuadrado. Bien,
Y sabemos que esto es 1, esto es 1. Entonces, ¿cuánto nos da la cupla de arranque? A ver, algún voluntario que me dé una mano y haga la cuenta. Ah, falta la velocidad de campo. La velocidad de campo, ¿cómo la calculamos? Sería F por 60 sobre P, pares de polos. Así que esto es igual 50 por 60 sobre, la máquina dijimos que tenía 6 polos, si yo no estoy equivocado, ¿no? 6 polos, acá está. Entonces, P es igual a 3, así que acá va 3, de manera tal que en el campo son 1000 RPM. Y entonces, esas 1000 RPM se reemplazan ahí. Entonces, ahora sí, estamos en condiciones de calcular cuánto es la cupla de arranque. $59,77. ¿Qué? 59,77 newton metro. Newton metro. Estamos todos de acuerdo que son Newton metro, ¿no? Estamos trabajando en el sistema MKS o Simela, así que esto es Newton metro. Bien, entonces, esta máquina, acá, en este punto, está dando 59,77 Newton metro. Bien, esto es cupla ¿qué? Cupla motora, ¿no? La cupla que entrega el motor, la cupla que vamos a utilizar para vencer la carga, la cupla resistente. Motora. Por otro lado, ¿qué nos decía el enunciado? El enunciado hablaba algo de que ¿cuál será el par de arranque del motor con la tensión asignada? Y si el par resistente de la bomba de arranque es 50 Nm, ¿arrancará el motor? Bueno, entonces, como T resistente es igual a 50 Nm y esto es menor que la cupla de arranque, que es 59,77 Nm, entonces, como diría en el programa de televisión, arranca. Esta máquina está en condiciones de iniciar el movimiento con la carga acoplada al eje. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? No. Perdón, sí, yo tenía una pregunta, Sí. porque me genera duda el tema de cómo calculamos la cupla de arranque. Esa fórmula, si yo pongo, en vez de poner la velocidad de campo, pongo, no sé, una velocidad nominal, estaría calculando la cupla nominal. Si vos pones el resbalamiento nominal, calculás la cupla nominal. Sí, señor. El rebalamiento y en velocidad tengo que poner, por ejemplo, en este caso, 1000 No, revoluciones por minuto. siempre va la velocidad de campo en esa fórmula. Ah, bien. Siempre va la velocidad de campo. Fíjate que en esta fórmula aparece siempre la velocidad de campo
y siempre aparece R'2 sobre S. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo estoy trabajando con lo que se transfiere por el entrehierro del estator al rotor. No estoy trabajando con la R de carga equivalente. A ver, vamos a hacer un esquema equivalente. Vamos a la próxima hoja. Ya que estamos, vamos a hacer el diagrama equivalente de esta máquina, ¿no? Esto estaba acá. Bien. El diagrama equivalente de esta máquina es, como de cualquier máquina, una R primaria, una X, la R era 0,8 ohm, esto era 2 ohm, ¿no? J2, acá estaría, digamos, el pasaje de rotor, de estator a rotor, perdón. Acá tengo R'2 igual también a 0,8, eran iguales las dos. Acá tengo J2, esto sería X'2, y acá tengo lo que en algunos libros suelen llamar R de carga, que es igual a R'2, 1 menos S sobre S. Y después, ¿qué puede pasar? Después puede pasar que vos tengas diferentes configuraciones del circuito equivalente. Acá tenemos, para este caso en particular, 380 sobre raíz de 3. En particular es esto, sino en general lo que va acá es la tensión de fase. Y después puede pasar que vos tengas acá, digamos, en el circuito exacto, la conductancia que representa las pérdidas en el hierro, G, y la susceptancia que representa la magnetización. Eso en cuanto al circuito equivalente exacto. ¿Está bien? En otros casos puede ser que esto, en lugar de estar acá, lo tengas aproximado y entonces se ponga acá la conductancia y la susceptancia. Y en otros circuitos, a veces ni siquiera, como en este caso, porque no sé que las pérdidas en el hierro son iguales a 0, no nos dan información de la conductancia, entonces, en caso particular, en este, ni siquiera tenemos el brazo paralelo. O sea que nuestro circuito equivalente para esta oportunidad es ni más ni menos que esto que acabo de dibujar acá. Entonces, eso como primera medida, esto es el circuito equivalente. Ahora, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, sumo R'2 más R'2, 1 menos S sobre S, es decir, sumo esta R y esta R, todo esto ¿qué me da? Me da R'2 sobre S. Es decir, me da lo que tengo de acá hacia allá. Toda la cuestión resistiva rotórica. Es decir, de alguna manera, el R en la cual, digamos, se suceden todos los hechos de potencia. ¿Está bien? Porque la potencia activa sabemos que se despliega o se suscita en resistencias óhmicas. Entonces, cuando yo hablo de R'2 sobre S, lo que estoy diciendo es toda la resistencia rotórica. Y entonces, si yo vuelvo acá, fíjate, en esta fórmula que está acá, cuando yo estoy considerando R'2 sobre S, estoy considerando toda la R rotórica. Por lo tanto, siempre va la omega de campo. ¿Por qué? Porque es el campo el que transfiere de estator a rotor. ¿Se entiende? Bien, sí, se entiende. Ok. Bueno,
sirvió también para plantear el diagrama equivalente, y entonces, en relación a la pregunta que hacía el enunciado, que era si el par resistente de la bomba es 50, ¿arranca o no arranca el motor? Sí, en este caso arranca. ¿Por qué? Y porque tenemos un par resistente de 50 Nm versus una cupla de arranque, una cupla provista por el motor para vencer ese par resistente de 59.77 Nm. Entonces el motor arranca. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Bien. Bueno, ¿qué sigue? Después dice, si en régimen permanente el par resistente es igual a 100 Nm, ¿cuál será la velocidad a la cual gira el motor? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Para completar un poco el esquema, digamos, de lo que estamos estudiando, analizando, lo que decimos es, si esta es la curva, cupla velocidad de la máquina, cupla velocidad, rebalamiento, omega, digamos, lo que quieran en el eje de abscisa, digamos, la fórmula de la curva no cambia. Lo que me está diciendo es que mi cupla resistente arranca en 50 y para el valor la cupla resistente es 100. ¿Está bien? Entonces acá hay una evolución que, no sé, será, por ejemplo, lineal, será cuadrática, vaya uno a saber, pero digamos, hay una evolución de la cupla resistente de 50 a 100 Nm. ¿Qué pasa? Cuando se establece el equilibrio en el cual la cupla resistente es igual a la cupla motora, y entonces en ese punto se establece el punto de funcionamiento en equilibrio, hay una N nominal, o también se puede hablar de que hay un S nominal, y desde el punto de vista de la cupla motora, acá tengo cupla nominal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con eso? Bueno, entonces lo que me está diciendo, o lo que me está pidiendo el problema es, bueno, decime, cuando se establece el equilibrio de funcionamiento, donde la cupla motora y la cupla resistente se igualan en 100 Nm, ¿cuánto vale la velocidad? Eso es lo que está preguntando el problema. ¿Está bien? Entonces, ¿qué harían ustedes? A ver, pregunto. ¿Qué plantearían? Con esa fórmula de cupla se ponen los datos de 100 Nm como cupla y se despeja el resbalamiento, el deslizamiento. Bueno, ¿están todos de acuerdo? Y luego de ahí se calcula la velocidad. Bien. Estoy mirando a ver si puedo copiar y llevármelo, o lo tengo que escribir todo. Vamos, que lo escribimos, total. Entonces, lo que tenemos que plantear es,
cupla motora igual cupla resistente. Como la cupla motora es igual a la resistente y es igual a 100 Nm, digo, bueno, entonces 100 es igual ¿a qué? A 3 veces, como decimos siempre, 1 sobre media de campo, o sea, 1 sobre 2 pi 1000 dividido 60, que pasa arriba, ¿está bien? Entonces esto es 1 sobre la omega de campo. Después, ¿qué más tengo? Tengo R'2 sobre S. R'2 era 0,8 ohm sobre qué S. En este caso será la S nominal. ¿Está bien? ¿Qué más me falta? La tensión de fase al cuadrado, o sea, 380 sobre raíz de 3 al cuadrado. Y acá abajo, el módulo de la impedancia al cuadrado. ¿Para qué valor? Para el valor de S nominal. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener 0,8, que es R1, más 0,8 sobre S nominal, todo esto al cuadrado, más X de corto al cuadrado, o sea, 2 más 2, 4 al cuadrado, 16. Y entonces, esto me queda una ecuación donde si yo me fijo, me queda en función de SN. ¿Está bien? Bueno, a ver, esto hay que trabajarlo. A ver, por favor, ¿me ayudan con las cuentas? ¿Cuánto es esto? Yo saqué 2 raíces, profesor, ya no sé. Ah, ya sacaste la raíz, Sí, pero espectacular, con una entonces. calculadora, no yo. Bueno, Cero- o sea, yo lo que quería era llegar a la ecuación cuadrática, pero está bien. A ver, vamos por partes, para entender. De esto que está acá, deriva una ecuación cuadrática. ¿Está bien? Y esta ecuación cuadrática tiene 2 raíces, que ahí el amigo nos va a decir ahora qué valores da. A ver, entonces 1, 0,51 y la S2 y 0,07468. 7, 4, 6, 0,07. 0,7, perdón. 07468. 0, 7, 4, 6, 8. ¿Así? Sí. Bueno, fíjense que nos da 2 valores. Acá nosotros tenemos que definir cuál de los 2 valores es. Vamos a estudiar un poquito esta cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, lo que yo estoy viendo con esto que acabo de encontrar es lo siguiente. Nosotros encontramos 2 valores de S que satisfacen una ecuación. Una ecuación para la cual la cupla vale 100. Quiere decir que lo que está pasando es
a valor 100 Newton metro, tengo un valor de S y otro valor de S que con los parámetros del motor y digamos, los reemplazos que corresponden, satisfacen esa ecuación. ¿Está bien? Este S2 que vale 0,07468 claramente es el valor que corresponde a al valor igual a S nominal. ¿Por qué? Y porque el otro está del otro lado de la curva, y eso lo podemos también calcular, porque nosotros podríamos, por ejemplo, determinar cuál es el resbalamiento que corresponde al S máximo, y lo vamos a hacer ahora. ¿Está bien? Entonces vamos a darnos cuenta que el otro S1 es el que corresponde al otro punto, más allá de lo que intuitivamente acabamos de dibujar acá, ¿no es cierto? Nosotros podemos calcular este S máximo, por ejemplo, bueno, vamos a la otra hoja, ¿no? Podemos calcular ese máximo a través de la fórmula. Hay una fórmula que nosotros ya utilizamos varias veces, aprendimos la teoría, que tiene que ver, incluso creo que lo usamos la clase pasada también, para explicar el corrimiento de las curvas, dependiendo de qué valores tocaba yo, si metía resistencia en el rotor. ¿Se acuerdan de eso que vimos la clase pasada? Esa fórmula S máximo se calcula como R'2 sobre R1 cuadrado más X de corto cuadrado, todo raíz. Y hicimos la semana pasada el comentario de que digamos, es una fórmula que no depende de parámetros externos, sino de cuestiones propias del motor. R, X y R'2. ¿Está bien? Entonces, en este caso en particular, vamos a poder hallarlo, porque nosotros tenemos todos estos datos. Decimos que R'2 era 0,8, y abajo tengo también 0,8 cuadrado más 2 más 2, 4, 16, ¿no? Bueno, ¿cuánto da esto, por favor? $0,196. 0,196. Bien. Fíjense, 0,196. Vamos a ir por un segundo a la otra hoja. Este S máximo es 0,196. Entonces, claramente, el otro S1 está del otro lado de la parte inestable de la curva, ¿correcto? Es más, ahora nosotros si quisiéramos con este valor, puesto en la ecuación del par, estaríamos poniendo S máximo, y entonces ¿qué vamos a encontrar? Y vamos a encontrar el par máximo de esta máquina, ¿correcto? Si quieren lo hacemos. Podríamos calcular, por ejemplo, el par máximo. Esto, ¿cómo se hace? Reemplazando ese máximo. Y entonces nos dará un valor. No sé si por ahí hiciste la cuenta, el amigo de la calculadora. Ahora la hago, si quiero, dame un minuto. A ver, esto sería, vamos reemplazando igual, sería 3 por 60 sobre 2 pi 1000 por 0,8 sobre 0,196, o sea, R'2 sobre S,
por la tensión de fase, 380 sobre raíz de 3 al cuadrado, y acá abajo iría 0,8 más 0,8 sobre 0,196 cuadrado más 16. Fíjense que tenemos todos los datos, es simplemente hacer la cuenta y calculamos el valor de la cupla máxima de esta máquina. 142. T máximo igual 142, Sí, con más 0,9. 42,1, digamos, newton metro. Y es más, podemos calcular cuánto es la relación, porque eso también muchas veces es un dato de catálogo, cuánto es la relación de T máximo a T nominal. Que sería 142.1 sobre 50, y esto da casi 3, 2,9, ¿no? Marcelo, te hago una consulta, igual por ahí estaría bueno hacerlo si es posible. Invocar a Clos, ya que tenés cupla máxima, resbalamiento máximo, y tenés la cupla nominal de la fórmula de Clos, también se podría despejar. Tenemos todos los datos, sí. Tenemos todos los datos. Tranquilamente también. Y si no se puede resolver bien la cuadrática que queda de ahí de hacer todas esas cuentas. Ahora lo planteamos, Dani. ¿Cuánto da, por favor, esto? 2,9. $2,84. 2,84. Perdón, la cupla nominal no era 100, puede ser. Perdón, tenés razón. 50 era la de arranque. Perdón, tenés razón. Sí, ahora te lo muestro, mirá. Ahí está, mirá. Era 100. Tenés razón. Entonces sería 1,4, ¿no? Vamos a corregir esto. Entonces esto es 1,42. Ok. Lo que plantea Dani ahí es que nosotros podemos aplicar la fórmula de Clos, donde la fórmula de Clos establece una relación entre S máximo, 2 sobre S máximo, espera que lo voy a correr la hoja, sobre S nominal, más S nominal sobre S máximo. ¿Está bien? Y todos estos datos están, entonces de acá se despeja una ecuación cuadrática y sirve para comparar. Cuadrática, y de acá sale, depende de lo que tengamos. Si tenemos rebalamiento, podemos calcular T máximo, y si tenemos T máximo, podemos calcular S máximo. Eso siempre depende del dato que uno tenga. Lo que hay que tener en cuenta, que la fórmula esta de Clos es una fórmula aproximada, ¿no? Entonces, para órdenes de magnitud y valores que no requieran gran precisión, está bien usarla, y muchas veces con los datos con que contamos de un problema es tal vez la única alternativa como para poder encontrar esos puntos. Pero lo que estoy queriendo decir es que si nosotros hacemos esta cuenta, puede dar apartado de los valores que estamos encontrando a través de todo el desarrollo anterior, que están hechos directamente con los valores propios del circuito equivalente de la máquina. ¿Está bien? Entonces, es una fórmula que es útil, que sirve, que, digamos, resuelve muchas veces gran parte de los problemas, y la precisión no es lo que estamos buscando, pero que si nosotros
reemplazamos acá, podría llegar a dar algún apartamiento respecto a los valores que venimos calculando. ¿Está claro? ¿Se entiende? Ahí la relación que hace 2 sobre S máximo sobre Sn más Sn sobre S máximo, eso es igual a la cupla sobre la cupla máxima, ¿no? Sí, señor. ¿Y la cupla es la que va en el numerador, es nominal? Sí, señor. Ah, perfecto, gracias. Porque estoy poniendo ese nominal ahí. En Ah, general sirve para relacionar dos estados de la máquina. En particular, acá, bueno, como veníamos hablando de valores nominales y valores máximos, y yo hice arriba la relación entre cupla máxima y cupla nominal, por eso lo planteé de esta manera, ¿está bien? o sea, Además, relaciona un estado máximo con un estado, si yo con quisiera, otro estado. podría ser el del Exactamente. arranque, reemplazando Sn por ese... En realidad Ah, no, no, porque es porque integro, claro. en realidad no, porque básicamente donde correspondencia de valores es esta parte de la curva en la cual se asume como, se adopta como lineal, ¿está bien? Entonces ahí es donde los valores que uno haya, que además son la zona de funcionamiento de la máquina, porque si vos después del máximo te vas para acá, entras en una zona que es inestable. Esta zona no vas a encontrar nunca un punto de equilibrio entre cupla resistente y cupla máxima, directamente la máquina se para y va a S igual a 1, ¿está bien? Entonces, esta relación a dos estados, básicamente correspondientes a la parte que podemos asumir como lineal hasta el valor máximo, ¿está bien? Perfecto, gracias. Bien, aclarado esto, seguimos. ¿Qué más pedía el enunciado? Entonces dijimos las dos soluciones, por velocidad girar, nosotros encontramos el rebalamiento, que era 7,4%. Obviamente con el rebalamiento es inmediata la determinación de la velocidad, ¿no? Está claro eso, ¿o no? Hola. Asumo que sí. Bueno. ¿Qué corriente absorbe el motor en el caso anterior? Es decir, en el caso en el que está funcionando a 100 Nm. Bueno, eso lo podemos ver. Hoy he hecho el diagrama de acá. ¿Qué está pasando? Con ese circuito equivalente, que es un circuito equivalente genérico, en función de S, en función de la tensión de entrada, que en este caso en particular es 380 sobre R de 3, bueno, ocurre que encontramos que para el caso de equilibrio, este rebalamiento era, dijimos que era 7,4%. Entonces, ¿qué pasa? Si yo reemplazo acá y reemplazo acá y hago todas las cuentas con S igual 7,8, me va a dar que corriente absorbe la máquina cuando el rebalamiento es 7,4%. O sea, en el punto en el cual se equilibran la motora con la resistente, el 100 Nm. ¿Se entiende eso? ¿Está claro eso? ¿Eso cómo se plantea?
Bueno, la corriente para este estado, ahora vamos a calcular, este era el punto C, ¿no? O el D. A ver. Punto D. ¿Qué corriente absorbe? Corriente absorbida. Bueno, esto es ni más ni menos que aplicar la ley de Ohm, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo tengo, fíjense, tengo un circuito donde tengo una impedancia, tengo 380 sobre raíz de 3, y esa impedancia varía con el rebalamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿de qué manera varía con el rebalamiento? Y si yo adopto ese circuito equivalente aproximado, donde le saqué el brazo de excitación, porque además me dijeron que las pérdidas en el hierro eran cero, no me dieron datos de la conductancia y demás, bueno, esa corriente que va a estar circulando por acá va a ser en general la tensión de fase dividido la impedancia, que es función de S. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda hasta acá? En este caso en particular, es 380 sobre raíz de 3 dividido, ¿qué? Y la raíz cuadrada de quién? De 0,8, que es R1, más 0,8 sobre S nominal, ese que calculamos un rato, para 100, todo al cuadrado, más 2 más 2 al cuadrado, 16. Entonces, cuando yo pongo el rebalamiento nominal, me da que corriente absorbe en condiciones nominales. ¿Está claro? ¿Alguna duda con esto? Entonces, la corriente que se absorbe para el caso en el que está equilibrado cupla motora y cupla resistente en 100 Nm es ni más ni menos que 380 raíz de 3 sobre 0,8 más 0,8 sobre 0,0746, todo esto cuadrado, más 16, todo esto raíz. Y esto me va a dar la corriente absorbida. El amigo de la calculadora, por favor. 18 amperes. 18 amperes. Perfecto. Tengamos en cuenta que estos 18 amperes, ¿está bien?, son correspondientes a la información con la cual disponemos para hacer los cálculos, ¿no? Vuelvo a repetir. Pérdida de hierro igual a 0, que sabemos que eso nunca es así, son parecidas, son bajas, son chiquitas, pero nunca son igual a 0, y pérdida mecánica lo mismo, iguales a 0. Nunca son 0, son constantes en todo el funcionamiento, pero la realidad es que no son igual a 0. Entonces, estos 18 amperes son los 18 amperes que puedo calcular con la data que tengo. ¿Está bien? ¿Alguna duda con esto? Bien, a ver, ¿qué más pide? Ese era el punto D.
¿Cuánto vale la potencia desarrollada por el motor en el eje? Bueno, fíjense qué es lo que está pasando. Estamos siempre todavía dentro del punto E. Pide corriente absorbida y ahora pide potencia desarrollada en el eje. ¿Cómo calcularían esto? Por esa corriente al cuadrado por R de carga, que sería R2 por 1 menos S sobre S. Potencia en el eje. ¿Alguna otra propuesta? Tres por 18 al cuadrado por la R de carga. Siendo la R de carga, ¿qué cosa? R'2, 1 sobre S menos 1. ¿Está bien? ¿Cuánto da esto? ¿Y qué valor tenemos que ponerle acá? El valor que estamos utilizando para el estado de equilibrio, ¿no? El de 0,0746. ¿Cuánto da esto, amigo? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, se te escucha, Marcelo. ¿Cuánto es, por favor, esto? Esto sería 3 por 18 al cuadrado por R'2 era 0,8, ¿no? 0,8, 1 sobre 0,746 menos 1. $9,65 kilowatts. 9,65 kilowatts, o sea, ¿por qué me lo das en kilowatt? No sé. Ah, está bien, está bien. 9.600. Pero digo, guarda que los valores están en amperes y están en ohm, guarda con eso. Sería 9.650, digamos. Sí, 9.646. Sí. Bueno. 46 watts. ¿Está? Bien. Quiere decir que esta máquina en el eje, asumiendo que las pérdidas mecánicas son cero, es decir, es todo potencia útil, el eje está entregando 9.646 watts. ¿Ok? ¿Y cuánto es la potencia nominal? ¿Cuánto eran? Eran 15 CV, ¿se acuerdan? Como para pasar de CV a kilowatt. Por 746, ¿eh? Por 746, 745. Bueno, esto queda más o menos 11, ¿no? 11.190 con 746. 11,190. ¿Está bien? Entonces estamos todavía por debajo de la potencia de chapa. Ahora, ¿qué pasa acá? Guarda con esto que venimos diciendo, ¿no? Potencia 15 CV, pero me están diciendo pérdida hierro cero, pérdida mecánica igual a cero. Si uno sumara esa pérdida mecánica, probablemente estaríamos cerca de ese valor, ¿no? Del 11, de los 11 kilowatts. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Son valores
que salen de las cuentas con las suposiciones que nos permite el enunciado. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí, la potencia la podríamos haber calculado también con la cupla nominal y la velocidad nominal, ¿no? No. ¿Por qué? ¿No había una fórmula que las relacionaba? Sí, pero no corresponde al estado de funcionamiento que te dice el problema. Porque el problema en realidad te está diciendo al revés. Si la cupla resistente para el funcionamiento nominal es tanto, entonces vos tenés que partir de ese valor. Si arrancás con el valor de chapa del motor, no le está dando bola a la demanda de la carga. Claro, no, pero suponiendo de los valores que teníamos del punto C de cupla nominal que habíamos tomado 100 Newton metro y la Eso, velocidad nominal que deberíamos haber calculado con el resbalamiento ese que teníamos. Pero no, para. Los 100 vienen impuestos por una condición de funcionamiento. Si a mí no me dijeran que la carga se estabiliza en 100 en condiciones de funcionamiento régimen, por ahí sí podría aplicar esto que vos estás diciendo, pero en realidad la condición le impone la carga vía los 100 newton de estabilización, 100 newton metro. ¿Está bien? Sí. Acá lo que hay que entender es lo siguiente. Una cosa es por ahí los datos de chapa de la máquina, que son los datos que el fabricante, digamos, vuelca en un catálogo y da fe y garantiza, y son los, digamos, para los cuales calculó y diseñó la máquina, que tiene que cumplirse una serie de condiciones, que la tensión de alimentación sea tal, etcétera, que la cupla que tengo acoplada en el eje sea tal, y entonces se cumple la corriente, se cumple el coseno phi, etcétera. Esa es una cuestión. Ahora, esa máquina que puede entregar 15 CV está arrastrando una carga cuyo régimen permanente se establece en 100 newton. La carga se estabiliza en 100 newton. ¿Está bien? Entonces eso es lo que asumimos como funcionamiento nominal. Funcionamiento nominal a partir de lo que impone la carga. No el funcionamiento nominal de chapa característico de catálogo, digamos. Funcionamiento de régimen impuesto por la carga. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bien, acuérdenme que se me apagó la Igual, tabla. Marcelo, yo si no entendí mal, lo que estaba proponiendo era, claro, vos sabés, esa carga son de 100 Newton metro. Y conocés también a qué velocidad está girando la máquina. Porque calculaste Casualmente el no. resbalamiento. Casualmente no, porque la pregunta fue, sabiendo que se estabiliza en 100 Newton metro, decime a qué velocidad gira. Claro, bueno, y vos ya, por eso el resbalamiento ya lo tenés. O sea, en sí también tenés la velocidad del eje. Lo determiné a partir de los 100 Newton metros. Sí. Claro, y vos cuando calculaste la corriente tenías que tener ese resbalamiento. Entonces vos calculás ahora la velocidad nominal, en verdad la velocidad de trabajo, que sería la nominal a la que está trabajando, con esa velocidad y por el torque, por la cupla, tendrías también la potencia, ¿no? Creo que eso entendí lo que estaba planteando. Sí, apuntaba a eso, porque si bien lo pasamos el cálculo de velocidad. Claro, como dijiste nominal, en verdad no es nominal, sería la de trabajo. Es la calculada en base a la condición de velocidad de cupla y de régimen. resbalamiento que Sí, tenemos. velocidad de régimen, tal cual. Velocidad de régimen de funcionamiento. ¿Está? Espere que se me apagó y tengo que salir y volver. Un segundo. Para. Y ahora vuelvo a presentar de nuevo. Ahí va, ahí se ve, ¿no? Sí. Bueno, ¿quedó claro entonces esto? Está bien por ahí diferenciar entre lo que es nominal
propio de la máquina, de catálogo, de referencia y de régimen, la que impone la carga en su demanda propiamente dicha. ¿Está bien? Sí, sí, perfecto. Bien. Bueno, y por último, punto dice, si el motor se alimenta por medio de un transformador ideal de relación 15 kV a 380 volt más o menos 5%, conexión DI11 a través de una línea trifásica cuya impedancia es 0,1 más J05, ¿arrancará el motor? Bueno, vamos a ver un poquito, vamos a plantear el análisis de esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Bueno, yo tengo la siguiente situación. A ver, tengo un transformador trifásico de relación 15 kV a 380 volt, trifásico. Esto se conecta a través de una línea y alimenta el motor. ¿Está bien? Este me dicen que es ideal, es decir, no tiene R, no tiene X, no tiene pérdida, no tiene nada. A la salida tengo 380 volt, a esa barra se conecta una línea que tiene, ¿cuánto era la impedancia? 0,1 más 0,J5, ¿no? Ahí está. 0,1 más J 0,5 ohm, y después tengo el motor. Esta es la línea. Bueno, entonces claramente lo que me está diciendo es, en estas condiciones, ¿arranca o no arranca? ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué intuyen ustedes qué es lo que va a pasar acá? Y ahí va a llegar menos corriente, hay que calcular nuevamente la corriente para saber el par que va a entregar. ¿Qué es lo importante analizar acá? ¿La corriente? O sea que ahí es que le estoy aumentando la impedancia del circuito. Estás aumentando la impedancia, pero más que eso, digamos, más allá de las cuentas y demás, lo interesante es analizar el fenómeno, ¿no? Fíjense que si yo comparo esto contra la condición original, que era una barra y de la barra directamente el motor, con una barra de 380 volts de línea, ¿está bien? Ahora resulta que los 380 volts están acá. Y yo tengo acá, ¿qué? Caída de tensión. Caída de tensión. Entonces, mientras en un caso tenía el propio borne de la fase 380 volt, ahora tengo 380 volt antes de la línea, entonces voy a tener delta U. Y lo interesante acá es saber que esto es 3, 1 sobre omega de campo, B de fase cuadrado sobre la impedancia al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? El par depende de la tensión al cuadrado. Entonces, como bien decís, al meter impedancia, yo voy a tener, en el peor de los casos, lo siguiente. Voy a tener los 380 volt acá, sobre raíz de 3, ¿y qué voy a tener? Una R
y una L, que es la de la línea, 0,1 J05. Y acá arranca el motor, 0,8, 2, 0,8, 2, 0,8, 1 sobre S menos 1. Entonces 0,1, 0,8, 2, J2, 0,8, J2. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, tengo toda la impedancia, acá puedo calcular la corriente que vos mencionabas. Claramente esta corriente va a ser menor que la del caso en el cual no tengo intercalado el trafo y la línea. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, por más que sea menor, acá aparece una caída de tensión. Y esa caída de tensión hace que yo en este punto, digamos, si esto lo llamo U de barra, en esta barra, la U de barra es menor que 380 volts. Por lo tanto, la cupla es menor que la anterior. ¿Por qué? Y porque depende del cuadrado de la tensión, muchachos. ¿Está bien? Entonces, claramente yo puedo calcular la cupla que estoy entregando en este caso, que va a ser básicamente esta misma fórmula, y lo que cambia es esta impedancia al agregarse la impedancia de la línea, porque recuerden que esto es la corriente al cuadrado, entonces es Q sobre toda esta impedancia. Y por lo tanto, la corriente de arranque va a variar y la corriente y va a variar también la cupla de arranque. Entonces, si antes arrancaba, es probable que ahora no arranque. Hay que hacer las cuentas. Hay que hacer las cuentas. Desde ya le digo que el problema va para que no arranque. Hagan ustedes las cuentas, lo verifican. Entonces, lo interesante es discutir qué hacemos para que el sistema siga siendo funcional. ¿Qué se les ocurre? Si el transformador tiene un tap, subimos el tap del transformador. Bueno, opción 1, tap de trafo. Todo el mundo sabe lo que es el tap de trafo, ¿no? ¿Qué hace? El conmutador es un conmutador. ¿Qué hace el conmutador, muchachos? Va conmutando las espiras, teniendo un poquito más de tensión. ¿Y cómo funciona eso? Conmuta las espiras y entonces ¿qué hace? Vos podés tener, según recuerdo, a ver, más, podés regular la tensión en porcentaje, más 5%, menos 5%, dependiendo de la cantidad de taps que tenga. En este caso me dice más o menos 5%, dice el enunciado. Lo que en realidad hace intercalar más o menos espira, como bien dice el compañero de ustedes ahí, y entonces, al haber más espiras que colectan más flujo, entrega más tensión del otro lado, ni más ni menos que eso. Y cuando lo varío hacia el otro lado, resto espira, y entonces cada tensión unitaria por espira, multiplicada por una cantidad de espira menor, me entrega menos tensión a la salida. Ni más ni menos que eso. Entonces, subo el tap, aumento el 5%, el más 5% que me dice acá, y entonces, ¿qué estoy logrando? Estoy logrando aumentar la tensión, el perfil de tensión en este punto, ¿no? Aumento la tensión ahí, la tensión aumenta al 5%, como la cupla depende de la tensión de fase al cuadrado, si la tensión de fase ahora es
1,05 por B de fase al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, esto influye. Y puede ser que ahí la nueva cupla de arranque sea superior a la cupla resistente. Esa es la alternativa 1. ¿Qué otra cosa podemos hacer? ¿No habíamos Sí. visto algo de agregar resistencias en el rotor? ¿Y qué harías con eso? Cambias la condición constructiva de la máquina y la curva se va a desplazar. ¿Cómo se desplaza la curva? Hacia la izquierda tenés mayor cupla de arranque. Sí. ¿En qué casos puedo hacer eso? Está bien lo que Cuando el dijeron, rotor es ¿eh? bobinado. Exactamente. ¿Y qué máquina tenemos acá? Ah, claro, jaula de ardilla. Motor no. jaula. Entonces no puedo hacer Motor eso. jaula. ¿Está bien? O sea, es parte de lo que vimos en el problema de la semana pasada. ¿Se acuerdan que podía variar la curva para arriba, para abajo, para la derecha y para la izquierda? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, eso que acaban de decir está bien siempre y cuando el rotor sea bobinado. En este caso no. ¿Qué otra cosa puedo hacer, muchachos? Doble jaula me contestan por ahí. Y es el motor que tengo. Tengo este motor y lo tengo acoplado a la carga. Tengo que salir a comprarlo, el de doble jaula. O buscar si lo tengo en la estantería. Claramente, muchachos, le cambio el cable de alimentación, le pongo un cable de menor impedancia. 2 fases en paralelo. 3, las que fueren. Entonces, cuando le pongo líneas en paralelo, baja la impedancia a la mitad o cosa por el estilo, porque no siempre, digamos, pasa lo mismo. Digamos, si yo aumento al doble la cantidad de cables, muchas veces la reactancia no baja a la mitad porque hay acoplamiento y demás. Pero, digamos, la otra solución viene por ahí, meter venas en paralelo, ¿para qué? Para que la caída de tensión sea menor. Disminuye la impedancia, entonces habrá un punto donde nuevamente la tensión que tenga en borne de la fase del motor permita obtener una cupla de arranque por encima de la cupla de arranque resistente. ¿Se entiende? Es decir, trabajar en esta zona, modificando la línea de alimentación. ¿Está? Sí, ok. Bueno, ¿alguna duda con respecto a esto? Si no hay dudas, eso es todo lo que pide el problema, así que Profe, sería todo por hoy. Sí, solo con eso que preguntó Matías hace un rato sobre si se calcula con la velocidad del eje o la velocidad de campo. Cuando yo hago la curva esta del par que dibujamos durante todo el ejercicio, cambia ese par al par que yo voy a tener en el eje. O sea, ese par motor, la curva cambia con respecto al par en el eje, porque claramente cuando yo calculo el par mecánico, yo le estoy poniendo una diferencia potencia sobre velocidad, o sea, una potencia mecánica diferente porque va a tener pérdida y la velocidad va a ser menor también. la curva es similar, pero más chica. O sea, Y otros sí valores. hay un cambio, a pesar de que uno
puede ser que uno sea menor, pero la velocidad también es menor, igual cambia. Cambia la velocidad, cambian los valores, ¿por qué? Porque vos en un caso considerás lo que es la potencia mecánica interna, donde cuando hablas de potencia mecánica interna es todo, es lo útil más lo que pierde por rozamiento y ventilación, y otra cosa es lo que realmente vos consideras como útil propio de arrastre de la carga. Hay una diferencia, obviamente, básicamente dada por la pérdida por rozamiento y ventilación, por fricción. Ok. ¿Está? Marcelo, te hago una consulta. Bueno. Hoy estoy medio rompo. Sí. No, puede ser también un banco de capacitores, obviamente ya es otro precio, ¿no? Pero con un banco de capacitores ahí conectado en bornes de la máquina, ¿también podría ayudarlo en eso? No sabría qué hacer cuentas, pero... Para levantar el perfil de tensión, decís vos, Sí, sí, sí. y habría que ver las cuentas, ¿no? Cuánto, digamos, Sí, puede ser que es un... cuánto es económicamente Tal cual. meter un banco técnico-económico. para eso. Sí, claro, Sí. claro. Hay que ver también, bueno, se me apagó, ya salgo de la presentación. Hay que ver también qué tipo de línea tenés, si la línea es de aluminio, de cobre, bueno, etcétera, ¿no? Etcétera, pero Sí, podría... podrían analizarse Bien. diferentes alternativas, ¿sí? Perfecto. Buenísimo, gracias. Bueno, gente, de mi parte es todo. Gracias por la atención, gracias por bancarnos y nada, nos encontramos la semana que viene.